Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista. Y hoy quiero responder a todos esos correos que me llegan, a todos esos mensajes en Instagram donde me preguntan: Sergio, ¿cómo sé cuando ya he superado al narcisista? Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo sabremos que hemos superado a esa persona para siempre. Hoy quiero ir directamente al grano de la cuestión porque es un vídeo importante, quiero decirte muchas cosas y no quiero alargarme demasiado. Lo primero para saber que has superado a un narcisista es que ya no te importa, sientes que ya no te importa, que te da igual si está vivo, si está muerto, no te preocupas por cómo está esa persona. Lo segundo es cuando sientes que ya ni siquiera le odias. Ya ni siquiera sientes ese rencor, eso que te está comiendo por dentro, que te sientes que eres una persona totalmente libre, te has quedado con el aprendizaje de esa historia, con todo lo que estás aprendiendo, pero es una persona que te genera indiferencia. Lo tercero para saber que has superado a una persona narcisista es cuando ya no te sientes culpable por decir la verdad, y en este punto es el que más me gusta a mí porque es cuando ya no te importa denunciar abusos de manera pública o de manera judicial, porque ya no sientes ni amor, ni que tengas que seguir ahí quedándote por lealtad hacia esa persona, y lo ves todo de una manera mucho más clara y te das cuenta de que fuiste maltratada, de que fuiste sometida, y te da igual la imagen que pueda dar esa persona de cara al público. Ahora solo te importas tú y tu bienestar. Lo cuarto es que ya no te preocupas por sus redes sociales. Te da igual si subes seguidores, si no subes seguidores, si ha colgado una foto, si tal, porque seguramente ya lo hayas bloqueado de todos lados, y esa indiferencia de la que te hablé antes ni siquiera te da para asomarte por curiosidad a ver cómo está. Y esto me encanta. Lo quinto sería que ya has dejado de sentirte mal por lo que pasó. Ya has dejado de lado esa sensación, esa de víctima, de haber cometido un error acercándote a esta persona, y te has quedado con lo bueno, lo único bueno que hay de esta persona, de haber estado con esta persona, que es el aprender todo lo que has aprendido, el que puedes identificar a personas narcisistas de una manera mucho más fácil y con el crecimiento personal que has tenido. Lo sexto es que ya no temes al narcisista. Ya te da igual que esta persona te mire por encima del hombro porque sabes que es una persona inferior a ti, es una persona que mentalmente no está sana, y te da igual, ya no le temes a nada de él. Lo séptimo sería cuando adquieres un estilo de vida más saludable. Cuando te alejas de esta persona tóxica y haces ese clic mental que necesitamos, todo cambia porque comienzas a cuidar tu alimentación, tu ejercicio, tus relaciones sociales, deporte, vuelves a tus hobbies de siempre. En definitiva, vuelves a ser más feliz y a tener una vida más sana y más saludable. Lo octavo sería cuando eres capaz de detectar narcisistas, ya bien sea en series de televisión, en el cine, en libros, en compañeros de trabajo, en personas futuras a las que estás conociendo. Y lo último sería cuando tu perspectiva cambia, es decir, cuando eres capaz de echar la vista atrás y ser consciente de que verdaderamente esa persona no te quería, esa persona no existía y tan solo ha sido víctima del abuso de una persona que tiene una tara o un trastorno mental. Y es que tras la relación con una persona narcisista, creo que a todos nos ha pasado que pasado un tiempo nos sentimos diferentes, hay algo nuevo en nosotros, algo inédito en nuestra historia de vida, y para lo que quizá no estábamos preparados, que aun creyendo que conocer con anterioridad de qué se trataba, ese algo se llama vacío. Cuando dejamos una relación con un narcisista queda un enorme vacío. El narcisista se encargó de proyectar este vacío en nosotros día tras día, noche tras noche, detalle tras detalle, sin prisa y sin pausa, emoción tras emoción, sentimiento tras sentimiento, bronca tras bronca. Por eso es muy normal que nos sintamos así justo al acabar con una persona, que pese a que sabemos que no queremos volver a estar con esa persona, que no queremos volver a tenerla cerca, que no queremos ni pensar en ella ni nada, que la vemos incluso por fuera igual de fea que sabemos que es por dentro, pero al final es inevitable que aunque no queramos, pensamos en ella, y como que una parte inconsciente de nosotros
le echa incluso hasta de menos. Incluso en aquellas ocasiones en las que no se está haciendo el contacto cero bien o no se puede hacer y esta persona nos contacta, aun sabiendo que no es una persona buena para nosotros, nos invade esa sensación de alegría de alguna manera, o de ilusión, pero en realidad no nos estamos ilusionando con esa persona. Lo que nos estamos es ilusionando con la posibilidad de poder llenar ese vacío del que te estoy hablando. De hecho, muchas veces cuando vemos a nuestra expareja narcisista con su nueva pareja, no somos incapaces de disociar todavía el hecho de que no vemos que solo es una nueva víctima, sino que al final estamos viendo que es la persona que nos ha quitado a nuestra pareja, que está haciendo feliz a nuestro hombre, a nuestra mujer, pero no vemos que al final solo es otra pobre persona que se ha topado con las garras de una persona que le va a hacer la vida imposible. No quiero que pienses que esta otra persona es mejor ni peor que tú. Es simplemente diferente. Lo único bueno que tiene con respecto a ti es que es una persona nueva, es la novedad. Pero la persona narcisista va a hacer exactamente lo mismo que te hizo a ti, va a cometer el mismo ciclo de abusos, solo que lo va a adaptar a esa persona, a sus gustos, a sus valores, a su forma de ver la vida, pero al final le va a acabar haciendo lo mismo. Bueno, espero haberte ayudado con esta breve pincelada de cómo vas a saber realmente que has superado a una persona narcisista. Sé que es un vídeo más corto de los que hacemos normalmente, pero bueno, es verdad que tenía varios mensajes que me preguntaban esto y bueno, haré un vídeo más largo más adelante cuando tenga tiempo, pero quería que, bueno, que supierais más o menos cómo vas a saber que has superado a una persona narcisista. Bueno, quédate conmigo aquí en el canal, suscríbete porque vienen cosas muy chulas. Nos vemos la semana que viene aquí en Todo Narcisismo.